Cuando hablamos de historia antigua, solemos pensar en imperios, guerras o templos, pero hay ciertos detalles que siempre se quedan fuera. Relatos que se empiezan a repetir en diferentes culturas, en códices, en crónicas y también hasta en excavaciones. Detalles extraños que no encajan del todo con lo que nos han enseñado a través de los años, como construcciones irreales, huesos demasiado grandes o personajes que parecían sacados de un mito, pero que alguien asegura haberlos visto. Y lo más curioso de todo este tema es que no pasa en un solo lugar. Está en América, en Asia, en África, en Europa. Y siempre con distintos nombres, pero con la misma idea en común: los gigantes. Este caso es bastante reciente. Fue el 9 de abril del 2022. Mientras se encontraba conduciendo cerca de una zona montañosa en British Columbia, Canadá. El video mostraba lo que parecía ser una figura humanoide, inmóvil, gigante, parada ahí en la cima de una montaña lejana. Andrew utiliza su celular y hace zoom para poder ver mejor. Acto seguido dice: ¿qué diablos es eso? Es una persona gigante. No parecía una especie de efecto, no había cortes, solamente una figura lejana pero claramente visible. Y la montaña no era fácil de escalar. Fue uno de los videos que se volvieron más virales sin intención. Nadie sabía si era real o si era una broma, pero el tono de Andrew era muy genuino. Y lo que siguió de esto fue todavía más extraño. Los días siguientes, Andrew intentó regresar al mismo lugar para grabar la montaña de nuevo, pero dijo que algo lo estaba deteniendo. Subió un video donde afirmaba que un helicóptero sobrevolaba constantemente la zona, y en otro video en el que aparece un vehículo del gobierno bloqueando un camino. Y es que en ese punto, esto ya no parecía divertido. Su voz empezaba a notarse un poco más nerviosa y con un tono distinto. Luego subió un clip grabado de noche en el que decía: algo extraño está pasando. Esto ya no es un juego. Mucha gente pensó que estaba exagerando o que simplemente estaba aprovechando el algoritmo para viralizarse. Pero entonces todo esto tomó un giro muy inesperado. Andrew publicó otro video grabado desde su coche. En él se encuentra estacionado frente a un campo y dice: ese tipo lleva horas ahí, viéndome. No se mueve, se nota que no es de aquí. Lo estoy grabando para que quede constancia de lo que está pasando. En el video se ve efectivamente una persona de pie, a lo lejos, sin moverse. Solamente lo observa. ¿Qué podría ser? ¿Un espía? ¿Un militar? ¿Un guardabosques? No se sabe todavía. Pero de lo que sí nos podemos dar cuenta es que Andrew estaba totalmente asustado. Y después de esto, hubo un silencio, porque días después Andrew subió un clip que desconcertó a todos sus fans en internet. Sale frente a la cámara visiblemente incómodo y dice: quiero disculparme públicamente. Todo lo que subí aquí era falso. Fue una historia que yo inventé, no era real. No estoy en problemas tampoco, pero simplemente quiero dejarlo en claro. No sonaba convencido, no sonaba como él mismo, y lo más inquietante fue esa frase: no estoy en problemas. Nadie se lo había preguntado, pero él lo dijo. Pocos días después, Andrew subió otro video, y esta vez más corto. Lo grabó desde su coche, con voz entrecortada: estoy siendo seguido. Si algo me pasa, ya saben por qué. Y con ese último mensaje, desapareció para siempre de TikTok. Su cuenta se mantuvo sin actividad, ningún comentario, ninguna aclaración. Los seguidores empezaron a preocuparse y empezaron a investigar. Y es ahí donde las cosas se pusieron todavía más inquietantes. En julio del mismo año 2022, comenzaron a circular reportes no oficiales de que Andrew Dawson había fallecido. Un obituario publicado en un periódico canadiense en su localidad confirmaba el deceso de Andrew Dawson, con fecha cercana a las últimas publicaciones en sus redes sociales. La causa de su fallecimiento nunca fue revelada. No hubo notas oficiales, no hubo seguimiento, solamente un dato frío y mucho silencio. Desde entonces, las teorías no han parado. Algunos creen que lo que vio fue un Nephilim o un gigante real. Tal vez también podría ser una base oculta en las montañas. Otras personas sugieren
que esa zona es territorio restringido del gobierno y lo que vio era tecnología secreta o una figura militar encubierta. Pero hay quienes piensan que fue contactado, silenciado y forzado a retractarse. Otras personas incluso dicen que el video fue parte de una campaña de inteligencia para medir la reacción pública, pero nadie ha podido confirmar nada y eso todavía lo hace más bizarro. Y hay varios puntos que analizar aquí, porque Andrew Dawson no era un investigador, no era un conspiranoico, era un tipo común que grabó algo extraño desde su auto, pero en vez de reírse y seguir con su día, volvió, insistió y se puso a investigar. Y al parecer se acercó demasiado. Hay algo extraño que ocurre cuando uno se pone a estudiar los mitos antiguos. Al principio parecen simples cuentos, exageraciones, símbolos, relatos también para asustar o también para educar. Pero después de un tiempo, cuando empiezas a compararlos, algo no cuadra. Y es que no importa si miras hacia América, Asia, África o Europa. No importa si el relato viene de una cueva, de un papiro o de una roca tallada. El concepto está ahí, casi como una constante que nadie puede explicar. Seres enormes, más altos, más fuertes, sabios y hasta más salvajes que nosotros. Pero vámonos un poquito al contexto bíblico, porque cuando uno se pone a pensar en la Biblia, se suele imaginar historias de fe, mandamientos, profetas, pero si escarbas un poco más, aparecen fragmentos oscuros, vestigios que no se enseñan en la escuela dominical, párrafos breves pero profundamente inquietantes que hablan de otro tiempo, uno en el que la tierra estaba habitada por otros seres distintos. Y uno de esos fragmentos, casi escondido al inicio del Génesis, lanza una bomba bien silenciosa. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad. Esto aparece en el Génesis 6:4. Y así aparece nada más ahí, sin dar más contexto. La Biblia dice que hubo un tiempo en el que los hijos de Dios bajaron y se mezclaron con los humanos, y de esa unión nacieron los Nefilim. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios y por qué su descendencia fueron los gigantes? ¿Y por qué el diluvio vino justo después de todo esto? Pero empecemos por el principio. La palabra Nefilim proviene del hebreo y suele traducirse como los caídos, pero no en el sentido físico, sino más bien en el espiritual, seres que cayeron de otro plano. Algunos los ven como ángeles rebeldes, otros como extraterrestres antiguos, y hay quienes dicen que eran simplemente una raza diferente de seres, más antiguos que la humanidad misma. Lo curioso es que este relato no se desarrolla por completo en la Biblia, más bien aparece en otro texto considerado apócrifo, el libro de Enoc. El libro de Enoc fue eliminado de la mayoría de las Biblias cristianas hace siglos. El libro de Enoc fue eliminado de la mayoría de las Biblias cristianas hace siglos, aunque todavía se conserva en el canon etíope. Y ahí la historia se empieza a desplegar como si hubiese sido una película de ciencia ficción antigua. Según Enoc, un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron a la tierra en el monte Hermón. Eran enviados celestiales encargados de observar la humanidad, pero en determinado punto desobedecieron. Y la pregunta es, ¿por qué? Es muy simple, porque se enamoraron de las mujeres humanas. Y no solamente eso, las tomaron como esposas y de esa unión fue cuando nacieron los Nefilim, gigantes que eran muy agresivos, de proporciones colosales, que de pronto comenzaron a devorar todo a su paso. Animales, hombres e incluso entre ellos mismos. El mundo se descontroló en todos los aspectos. Había muchos desvividos, la corrupción espiritual y la física era total, y es ahí cuando Dios decidió ponerle el fin con el diluvio universal. Pero es que la historia ni siquiera termina ahí. El Génesis insinúa algo muy inquietante. Es decir, que los Nefilim no desaparecieron. Y esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿cómo fue que sobrevivieron? ¿O quién los hizo regresar?
Pues en los textos posteriores del Antiguo Testamento aparecen figuras que podrían ser los descendientes de estos seres. Por ejemplo, Goliat, el gigante que se enfrenta a David. También están los anaquitas, descritos como los hombres gigantes del Canaán. Los Rephaim, otra tribu de altura descomunal. Incluso también mencionan a Og, el rey de Basán, cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros. Y todas esas menciones están ahí, en el texto bíblico, pero es que se explican como anécdotas y no profundizan mucho en el tema. Por eso, muchos investigadores alternativos creen que las guerras que estaban narradas en el Antiguo Testamento no fueron solamente entre los pueblos humanos, sino más bien que fueron como una especie de purga para erradicar a los últimos Nefilim. Hay pasajes donde se habla de tribus enteras que debían ser destruidas por completo. Y estoy hablando de hombres, mujeres, niños y hasta los animales. Y esto sería un fanatismo religioso, o estaban como tratando de asegurarse de que no quedara rastro de una línea genética que nunca debió existir. Pero otra parte poco conocida del libro Enoch es que los vigilantes enseñaron secretos a la humanidad, cosas que no deberíamos saber. Por ejemplo, la astronomía avanzada, la cosmología, la manipulación genética, la forja de metales, la magia, la cosmética, los conflictos y la seducción. Básicamente aceleraron el conocimiento humano, pero a cambio desataron el caos. ¿Y esto te suena algo familiar? La historia de Prometeo, los dioses caídos de Sumeria, los Apkalú. Esto parece más bien un patrón. Pero a ver, ¿de verdad existieron? Los restos arqueológicos de esqueletos gigantes han aparecido por todo el mundo a lo largo de los años, desde los montículos de Estados Unidos hasta las cuevas en Nevada, tumbas en Cerdeña y también leyendas acá en México, Perú y Medio Oriente. Muchos de esos hallazgos han sido eliminados, ocultos y también desacreditados. Otros simplemente han desaparecido. Y yo quiero que te preguntes si esto sería una casualidad o hay algo que simplemente no deberíamos saber. Porque hay quienes creen que la sangre de los Nefilim no desapareció, solamente se diluye con el paso del tiempo. Algunos aseguran que ciertos linajes de élite del mundo moderno mantienen fragmentos de ese linaje antiguo. Y otras personas comentan que los vigilantes nunca se fueron, que observan y que están en espera de una nueva era, una donde puedan caminar otra vez entre nosotros. Pero si nos vamos a otra parte del mundo, en lo profundo del Codex Rios, una traducción italiana de manuscritos nahuas escrita durante la época de la conquista, se narra algo que ha sido dejado de lado por la historia oficial. Ahí se describe cómo los antiguos guerreros aztecas lucharon contra seres colosales, criaturas humanoides pero descomunales, que habían habitado en Mesoamérica mucho antes de que el sol actual brillara en el cielo. Y según la cosmogonía mexica, estos gigantes eran los Kinametzi, y estos eran habitantes de una era anterior. Eran fuertes, sabios, pero también muy arrogantes. Y cuando su tiempo terminó, quedaron dispersos, convertidos en un mito. O quizá simplemente se escondieron, aguardando entre las piedras y los cerros. Pero estos gigantes no solamente aparecen como figuras míticas, también se les atribuyen otras obras concretas, como por ejemplo la ciudadela de Teotihuacán, el lugar en donde los hombres se convierten en dioses. También se habla de la Gran Pirámide de Cholula, que es por cierto la más grande del mundo en volumen. Y aquí nacen muchas preguntas. ¿Quién mueve esas piezas? ¿Quién traza las líneas perfectas en una tierra volcánica siglos antes de toda la ingeniería moderna que tenemos hoy en día? La respuesta para los antiguos mexicas era muy clara. Los Kinametzi lo hicieron. Y es que 10 de estos gigantes son mencionados por nombre en las leyendas. Y lo más desconcertante es que algunos conquistadores afirmaron haberlos visto con sus propios ojos. No son figuras mitológicas, sino más bien presencias reales. En el libro Las Lanzas Rotas es una recopilación indígena de la conquista, narrada desde la versión náhuatl. Se cuenta la historia de un héroe muy singular. Durante los brutales enfrentamientos por el control de Teotihuacán, cuando los españoles intentaban tomar la ciudad con todo su armamento, Tzilacatzin se volvió leyenda. No solamente por su valor, sino por su fuerza sobrehumana. El códice florentino lo muestra arrojando piedras enormes del tamaño de un hombre contra estos invasores españoles. Los relatos dicen que los conquistadores le temían más que a un ejército entero.
porque parecía invulnerable, como si el mismo conflicto lo estuviera alimentando. Era tan fuerte que podía luchar sin armadura, lanzando proyectiles como si fueran simples juguetes. Su altura, su resistencia, su presencia lo convirtieron en una figura que rozaba con lo divino. Xilacaxtli no era un dios, era supuestamente un hombre, o al menos eso es lo que nos querían hacer creer. Uno de los relatos más ignorados por la historia oficial lo escribió Fray Diego Durán, uno de los cronistas más importantes del periodo virreinal. Fue fraile, estudioso en náhuatl y pasó años entre los pueblos indígenas ganándose su confianza. Durán no era alguien propenso a exagerar, era muy metódico, detallado y sin embargo dejó esto por escrito. No se puede negar que ha habido gigantes en este país. Puedo afirmarlo como testigo ocular, porque he conocido hombres de monstruosa estatura aquí. Y Durán no hablaba de mitología, tampoco hablaba de leyendas. Como lo dijimos en el capítulo pasado, hablaba de la realidad que él mismo observaba. Pero si nos vamos a otro extremo en este mundo, en Grecia, la idea de los titanes es el pilar de toda su mitología, seres anteriores a los seres olímpicos, gigantes con forma humana, pero tan grandes que sus conflictos sacudían montañas. Por ejemplo, Cronos, Atlas, Prometeo, todos eran titanes. Y no solamente eso, los cíclopes, esos seres curiosos que tienen un solo ojo, eran los maestros herreros, y es que en algunos relatos decían que vivían en cavernas profundas, alejados de los hombres. Pero a ver, si todo esto era un mito, ¿por qué las civilizaciones construyeron templos ciclópeos que todavía el día de hoy desafían la ingeniería? Por otro lado, en el Corán se mencionan a los pueblos de Ad y Tamud, civilizaciones antiguas que construyeron en las montañas y con esta acción desafiaron a Dios y fueron destruidas por su arrogancia. Pues algunos intérpretes sostienen que se trataba de pueblos gigantes, por su habilidad para mover, tallar la roca como si fuera barro. Ruinas atribuidas a ellos todavía existen, y hay zonas del Medio Oriente donde se prohíbe excavar demasiado profundo, como si hubiera algo que no debe salir todavía a la luz. Pero por ejemplo, si nos vamos hasta la India, la mitología védica habla de las daitas y las davanas, razas gigantescas de origen divino pero con conflicto con los dioses. Y sí, eran sabios con habilidades sobrenaturales que algunos vivían bajo tierra o incluso en reinos ocultos. Y según esto tenían ciudades de oro, armas que parecían tecnológicas y una presencia muy latente entre los humanos. Estos gigantes no eran malvados, no eran malos del todo, solamente eran demasiado grandes para este mundo. Y es que de verdad el vestigio o las historias con relación a los gigantes alrededor del mundo es muchísimo. Por ejemplo, en África, en las tradiciones orales de varios pueblos, se habla de seres altísimos que descendieron del cielo, enseñaron a los hombres a cultivar, a hablar y también a organizarse. Pero lo curioso aquí es que luego desaparecieron. En Zimbabue y el Congo se les llama Chitauri. Se dice que no eran del todo humanos y que su tamaño y poder los hacía invencibles. Curiosamente, muchos relatos antiguos africanos coinciden en decir que estos seres vivían bajo tierra o desaparecieron por túneles, pero que tal vez un día podrían regresar. Uno podría decir que todas estas historias son simbólicas, representaciones de fuerza de la naturaleza, o tal vez del ego, de lo divino, pero hay un problema con esa explicación. La repetición de lo que ahorita les estaba diciendo. Como en diferentes lugares del mundo y en culturas hay un montón de patrones que todavía están ahí. Los gigantes están en las piedras, en los textos sagrados, en los mitos de los pueblos que nunca se conocieron entre sí. Y es que también se le empezaron a denominar a veces como constructores, otras veces como castigados, a veces como sabios, otras como destructivos, pero siempre grandes. Demasiado grandes como para caber en nuestro entorno normal. En medio del Mediterráneo, allá entre Sicilia y el norte de África, se encuentra una isla que parece pequeña, pero que esconde secretos mucho más grandes de lo que podemos imaginar, la isla de Malta. Un sitio que ha sido testigo de civilizaciones antiguas, órdenes secretas, guerras y templos tan antiguos que ni siquiera los libros de historia saben bien cómo explicarlos. Pero mucho más allá del turismo, las iglesias barrocas, las ruinas que posan sobre las cámaras, Malta guarda un eco, y uno muy profundo enterrado bajo la tierra.
Antes que Egipto tuviera pirámides, Malta ya tenía los templos, algunos con piedras de varias toneladas, talladas con precisión y alineadas con eventos astronómicos. Nadie sabe quién los construyó exactamente ni cómo. Las fechas oficiales hablan del año 3600 a.C., pero hay quienes dicen que esto podría ser incluso más antiguo. Uno de los lugares más extraños no está a la vista porque está bajo la tierra. A simple vista, el Hipogéum parece una cueva antigua, pero es que no lo es. Es un sistema subterráneo de 3 niveles. Escaleras, cámaras funerarias, nichos, santuarios y hasta una habitación acústica, todo tallado a mano en piedra caliza. Y lo más extraño, herramientas sin metal, sin ruedas y sin sistema de iluminación, y con una arquitectura que hoy, incluso con tecnología moderna, es muy difícil de replicar. Se dice que en este sitio los sonidos reverberan de forma anómala. Hay una sala específica llamada la Sala del Oráculo, donde una voz masculina grave puede oírse en todo el recinto, pero una voz femenina o infantil se propaga igual, como si este lugar hubiera estado diseñado para resonar con una frecuencia particular. Algunos investigadores creen que esto se usaba para alterar los estados de conciencia, otros que solamente no fue hecho por humanos y ya. Y es que a inicios del siglo XX, durante excavaciones en el Hipogéum, se encontraron más de 7000 esqueletos humanos y entre ellos había algunos cráneos que no encajaban con lo que se esperaba que fuera el Homo sapiens promedio. Se hablaba de cráneos alargados naturalmente, sin señales de deformación artificial como pasa en algunas culturas, mandíbulas más grandes, robustas, con proporciones muy descomunales. Estos cráneos estuvieron exhibidos durante años en el Museo de Arqueología de La Valeta, hasta que sin una explicación oficial fueron retirados del catálogo público. Y hoy, cuando preguntas por ellos, nadie sabe nada. No están en el inventario, no hay expedientes abiertos, solamente unas fotos por ahí en blanco y negro y testigos que los vieron antes de que desaparecieran. Entre ellos, una imagen que es muy extraña. Un cráneo tan alargado y alto que parece al de un ser mitológico que al de un humano moderno, lo cual me lleva al siguiente testimonio que es muy interesante. Allá por los años 20, una mujer llamada Lois Jessop, trabajadora de la Sociedad Teosófica, visitó Hipogéum, pero no como una turista, sino como una exploración privada, cuando aún muchas áreas no estaban selladas. Y es que durante este recorrido encontró una grieta en el fondo de una de las cámaras, y lo que hizo después suena como el inicio de una película de terror. Se arrastró y descendió por una abertura muy angosta. Dice que llegó a una especie de salón todavía más profundo, iluminado por una luz de color rojo que no tenía una fuente visible, y ahí fue cuando los vio. Seres humanoides enormes con aspecto primitivo pero inteligente. Caminaban en la misma penumbra y dice que medían al menos 2.5 metros, con cráneos alargados y cuerpos delgados pero muy fuertes. De las palabras de Lois, dice que uno de estos seres la miró y que en ese momento sintió como una especie de llamado mental, no como una voz, sino como una advertencia. Dice que simplemente salió rápido, temblando y con mucho miedo, y días después volvió con otras personas, pero la grieta ya había sido sellada. Nunca se hizo una investigación formal y su historia, pues ya se imaginan qué pasó, fue tachada de fantasiosa y quedó olvidada entre papeles polvorientos. Y es que a veces los misterios más extraños no vienen del pasado remoto ni de ruinas olvidadas bajo capas de siglos. A veces están más cerca. Y también son muy recientes, con nombres, fechas y documentos que inexplicablemente nadie puede encontrar. Porque fíjense que en el corazón de Malta existe un lugar que resiste el paso al tiempo. Y fíjense que en este mismo lugar existe un rumor muy persistente, y es uno que no tiene que ver con dioses antiguos ni con gigantes, sino más bien con niños que según algunos nunca salieron de ahí. Para este caso nos tenemos que ir hasta agosto de 1940. En pleno segundo conflicto mundial, la revista National Geographic publicó un extenso artículo dedicado a este lugar y lo firmaba un tal Richard Walter, y a lo largo del texto describía todo este sitio con mucho detalle, sus dimensiones, su historia y lo que había pasado adentro de sus entrañas. Pero es que entre los párrafos de ese reportaje hay un segmento que rara vez se menciona,
y que se me hizo muy interesante para traérselos el día de hoy. Pues Richard escribió lo siguiente: hace años se podía caminar bajo tierra de un extremo al otro de Malta, pero el gobierno cerró las entradas de estos túneles después de que niños en edad escolar y sus profesores se perdieran en el laberinto y nunca regresaran. Durante semanas, las madres declararon haber oído lamentos y gritos desde el subsuelo. Lo que había pasado acá es que un grupo de alumnos y sus maestros, una excursión que se transformó en desaparición, gritos bajo tierra y semanas de búsqueda, y al final no pasó nada, simplemente se quedó en silencio. Según Walter, las excavaciones y patrullas no encontraron ni un zapato, ni una mochila, ni una libreta, nada. Y después de 3 semanas se les dio por desvividos así, sin más. Y es que la afirmación más extraña de todo esto es que alguna vez fue posible caminar por esos túneles subterráneos que cruzaban la isla entera, como si fuera una especie de red antigua. Algunos arqueólogos alternativos aseguran que Malta está llena de accesos sellados, bajo escuelas, bajo sótanos de iglesias o detrás de pozos que ya no se usan. Todos en teoría están conectados con el hipogeo. Y es que esto no es un lugar pequeño, con sus 3 niveles, cámaras ocultas, recovecos y todo esto, el hipogeo parece más una especie de ciudad subterránea que un simple templo. Y si a todo eso le empezamos a sumar las voces que dicen que se escuchan dentro, los ecos de los niños, los susurros, los pasos que no son tuyos, pues todo esto empieza a sentirse más como una leyenda. Y ahora sí viene lo más extraño, porque a pesar de que National Geographic publicó el artículo en una revista de circulación internacional, pues no existen documentos que respalden esta historia. Ningún periódico local de la época, ningún archivo oficial, ni siquiera una denuncia policíaca. ¿Podría esto tratarse de una historia falsa o algo tan extraño que simplemente no quisieron que saliera a la luz? En el 2017, una investigadora de nombre Katia Stone, que era conservadora principal de los yacimientos prehistóricos de esta área, habló sobre este caso en una revista para el Times of Malta, y su testimonio fue muy tajante. Dijo que aunque han hecho excavaciones completas y mantenimientos exhaustivos, nunca han encontrado evidencias de derrumbes ni nada que sugiera que alguien pudo haber quedado atrapado ahí dentro. Además, esta señora remarcó que la historia no aparece en ninguna fuente más allá del artículo de Richard, ni en las notas de prensa y, como ya dijimos, ni en informes escolares, ni funerarios, ni nada. Y a veces pues la explicación lógica no es tan divertida como quisiéramos pensar, porque tal vez este sujeto se creó un mito para alejar a los niños traviesos de ese lugar. Una especie de leyenda como advertencia, como las que se suelen utilizar por ejemplo en las catacumbas de San Pedro en Rabat. Pero es que si era solo un mito, ¿por qué ponerlo en una revista científica tan prestigiosa como esta? ¿Por qué nombrar a las madres, los gritos, las partidas de rescate? ¿Por qué hablar de kilómetros de túneles si nunca se ha admitido oficialmente su existencia? Y lo más extraño aún, ¿por qué personas que trabajan en el mismo sitio afirman en voz baja que aún se escuchan voces? Un ex guía local, cuyo nombre nunca se publicó, contó en un blog que durante una visita cerrada al público escucharon claramente el llanto de un niño a través de una de esas grietas de la sección bloqueada. Dice que revisaron todo y que no había nadie. El grupo decidió salir pues sin hablar del tema, pero desde entonces la cámara en la que ocurrió fue restringida para los visitantes. Y es que ya han pasado más de 80 años desde esta publicación y sin embargo la historia sigue apareciendo. En blogs, en tours turísticos, en documentales de bajo presupuesto, siempre parece haber un guiño de todo esto. Algunas teorías dicen que estos gigantes fueron los primeros habitantes de Malta. Otros piensan que eran los descendientes de los Nefilim bíblicos, o también una raza prehumana que se refugió bajo la tierra cuando el mundo empezó a cambiar. Incluso hay quienes sostienen que aún habitan en estos túneles subterráneos en estado como de hibernación o como entes que se manifiestan bajo condiciones muy específicas, y que los templos de esta isla no eran santuarios, sino más bien puertas.
Pero cuando alguien menciona el muro de Texas, la mayoría piensa que es otra cosa. A lo mejor en política, en frontera, algo de vigilancia. La mente se va directo hacia ese lugar entre México y Estados Unidos, pero lo que pocos saben es que en las entrañas de Texas existe otro muro y no precisamente de índole política. Uno que está enterrado desde hace miles de años. Un muro que nadie construyó oficialmente, pero que tampoco se puede explicar como algo natural. Uno que parece ser tan antiguo porque es demasiado perfecto y demasiado raro para la historia oficial. Y su historia comienza en mucho silencio, con una pala, ahí en el año 1852. En aquel año, 3 familias pioneras se establecieron en un terreno fértil cerca del río Trinity, en Texas. Querían fundar una colonia agrícola. Mientras estaban excavando para abrir un pozo de agua, los Wade encontraron algo muy raro. Una pared perfectamente alineada, hecha con bloques de piedras que no parecían naturales. Bloques enormes, lisos y colocados con una precisión que parecía que simplemente no iban a terminar. La curiosidad invadió a todo el mundo y la excavación siguió y siguió. Lo que empezó como una curiosidad pronto se convirtió en un laberinto subterráneo de proporciones colosales. Tan sorprendente fue este hallazgo que las familias dejaron de lado sus diferencias para continuar excavando y decidieron llamarlo simplemente Rock Wall, en honor a esa muralla de piedra que surgía desde lo más profundo del suelo. Y según estimaciones no oficiales, esta muralla tiene al menos 200,000 y 400,000 años. Algunos incluso proponen que podría ser mucho más antigua. Mide aproximadamente 15 metros de alto y se extiende como un rectángulo por al menos 5.6 kilómetros en uno de sus lados más largos y 3.5 en uno de los lados más cortos. Pero lo más inquietante no es esto, es que estaba enterrada. No había nada visible a la superficie que indicara que estaba ahí. Durante décadas, la explicación oficial ha sido que se trataba de una formación geológica muy poco común, pero quienes han visto la muralla con sus propios ojos coinciden en que no es natural. Mary Patty White, descendiente directa de los colonos originales, dejó varios testimonios clave. Contó cómo su abuelo y otros hombres excavaron durante años y encontraron pasillos, cubículos, escalones tallados y hasta lo que parecía ser una especie de plaza central al final de una pendiente. También en esta excavación descubrieron techos con pendientes marcadas, como si fueran una especie de bóvedas, similares a la arquitectura de los templos antiguos mesoamericanos, y entre las piedras hay algo que se parecía como una especie de ventana, con un diseño muy particular, con una técnica de soporte arquitectónico muy avanzada. La pregunta es, ¿quién construyó algo así hace cientos de miles de años en Texas? La historia tomó un giro muy extraño en 1886, cuando un hombre llamado Ben Burton estaba arando su tierra, y ahí desenterró un cráneo gigantesco. La descripción decía básicamente: los ojos eran tan grandes como un recipiente de 2 litros. Y en esa misma zona, otras excavaciones sacaron a la luz restos humanos de gran tamaño, ladrillos rectangulares de proporciones colosales, y todo esto fue reportado por la prensa de aquella época. Pero con los años, esos mismos restos empezaron a desaparecer, como ocurre en tantos relatos que hemos visto en todo este video, que se empiezan a borrar algunas piezas claves. Días después del hallazgo del cráneo, más excavadores revelaron una habitación subterránea con columnas de mármol negro. En otras zonas se encontraron puertas, arcos e incluso anillos de metal incrustados dentro de las piedras, como si fueran una especie de herrajes. Uno de los anillos medía 30 centímetros de diámetro y fue analizado algunas décadas después y se determinó que estaba compuesto por una aleación extraña de estaño, titanio y hierro. Pero, ¿cómo llegó ese material ahí? En la estructura supuestamente natural, pues nadie lo sabe. A pesar de su magnitud, la comunidad científica ha evitado profundamente este caso, salvo algunas investigaciones aisladas, por ejemplo como la del Dr. Kenneth o el arquitecto John Lindsay. El Dr. John Gaisman fue parte de un análisis presentado en un documental de History Channel. Concluyó que las piedras no fueron traídas de otro lugar porque todas compartían el mismo magnetismo. Lo que sugería es que fueron talladas, pero todo esto no descartaría el origen artificial.
Al contrario, lo vuelve todavía más interesante. Con la aparición de los cráneos desproporcionados, los huesos de gran tamaño y la arquitectura colosal, muchos comenzaron a preguntarse ¿y si los constructores del muro no eran como nosotros? Una raza de seres gigantes, antediluvianos, seres que precedieron incluso a las culturas indígenas que habitaron en Texas hace 10,000 años. Ninguna tribu conocida, por ejemplo, ni los apaches, ni los caddo, ni los comanches, construyó algo similar. Ni siquiera dejaron leyendas que lo mencionaran. Es como si la historia del muro hubiera sido completamente eliminada. Y ahorita hablábamos de John Lindsay, un arquitecto formado en Harvard, pues esta persona trazó un mapa completo del muro subterráneo. Las líneas eran demasiado rectas, demasiado perfectas, y también incluía esquinas de ángulo recto, estructuras que se asemejan a las ventanas con acceso a proporciones humanas, o también más grandes. Las fotografías más antiguas, tomadas alrededor de 1890, mostraban a 3 hombres junto a un tramo visible del muro. Hoy esa sección está enterrada de nuevo. Uno pensaría que un muro enterrado en medio de Texas no tiene nada que ver con el polvo milenario del desierto de Egipto. Sin embargo, hay momentos en los que la historia comienza a trazar líneas invisibles entre puntos que no deberían conectarse. Y en algún punto de la historia, un empresario suizo encontró algo muy interesante. Gregor Sporry encontró algo que, sin buscarlo del todo, terminó frente a una de las piezas más perturbadoras de la historia prohibida de Egipto, un dedo momificado, que no pertenecía a ningún ser conocido, y ahorita vas a ver por qué. En la primavera de 1988, Gregor tenía 33 años, y una obsesión tan clara que lo acompañaba desde muy joven. Los secretos del pasado. Un arqueólogo ni un científico, era un empresario y también muy curioso. Gregor viajó a Egipto, y no para sacarse fotos frente a las pirámides, sino para ver algo que nadie había visto antes. Se metió en las ruinas, exploró naufragios en el Mar Rojo, descendió a pasadizos ocultos de la Gran Pirámide. Incluso sobornó a guardias para dormir dentro del sarcófago de Keops. Pero a pesar de todo esto, no encontró respuestas, hasta que ya que estaba por irse, un camarero del hotel le dijo algo al oído. Una propuesta casi susurrada. ¿Quieres ver algo que no deberías ver? A unas horas del Cairo, en un sitio llamado Bir Hoken, Gregor fue llevado a una casa de un hombre mayor, un Naguib, descendiente de una antigua familia de saqueadores de tumbas. Ahí, lejos del turismo, de todo esto, Naguib le mostró algo que, según él, había estado ocultando por generaciones. En una caja de madera, con trapos viejos, y dentro de eso estaba un dedo momificado de 38 centímetros. Sí, 38 centímetros, con uñas, piel seca, hueso y tejidos, y proporciones humanas completamente reconocibles. Sporry no podía creer lo que estaba viendo. Naguib estaba muy tranquilo. Le dijo que no estaba a la venta, pero que por $300 podría fotografiarlo. Y eso hizo varias veces. Y una de las imágenes claves es cuando coloca una moneda egipcia junto al dedo y la sostiene con su mano. La diferencia de tamaño es tan ridícula que el resultado parece un montaje, hasta que lo ves un poquito más de cerca. El dedo claramente era real y el resto del cuerpo era proporcional. Estaríamos hablando tal vez de un humanoide entre 5 y 6 metros de altura. De regreso a Suiza, Sporry no podía sacarse el dedo de la cabeza. Mostró las fotos a médicos, científicos y también especialistas en momias. La mayoría de estas personas pensó que era una broma o un montaje, pero algunos, fuera del micrófono y de todo esto, admitieron algo perturbador, que anatómicamente ese dedo sí era correcto. Frank Rulli, experto en restos antiguos, observó la imagen y notó algo muy desconcertante. Las falanges, la articulación media, la uña y la proporción del hueso. Todo coincidía con un dedo normal sano, solamente que a una escala muy grande, muy colosal. Algunos sugirieron que podía tratarse de un caso extremo de macrodactilia o un síndrome de Prometheus, pero Sporry notó 3 cosas claves. Las deformaciones de este tipo suelen alterar la forma del hueso. El dedo no estaba proporcionado, no era grotesco ni tampoco retorcido,
y el tejido y la estructura ósea no mostraban señales de patología. Incluso Carl Beder, quien era un biólogo suizo, dijo con total honestidad: esto realmente parece un dedo momificado de un gigante humanoide, pero según la ciencia, ese ser no puede existir. Durante los siguientes años, Sporry intentó volver a Egipto para localizar a Naguib, pero nunca lo encontró. Era como si el mismo desierto se lo hubiese tragado junto con su reliquia. En el año 2012, la revista Bleed de Alemania publicó finalmente las fotografías, desatando un revuelo mediático. Las imágenes empezaron a viralizar en círculos alternativos, mientras la ciencia oficial simplemente ignoró este caso y lo redujo a una historia sensacionalista sin pruebas. Pero es que las voces alternativas comenzaron a unir algunos puntos: las tumbas de gigantes vacías que se rumoreaban bajo la Gran Pirámide, los nefilim bíblicos, fruto de la unión de lo que ya hablamos ahorita, las descripciones de Flavio Josefo que afirmaban que los últimos gigantes vivieron en los tiempos del rey Josué, y los relatos egipcios sobre las cámaras colosales selladas y ocultas. Incluso el artista H.R. Giger, el creador del xenomorfo de Alien, se interesó en la historia y animó a Sporry a convertirla en un guión de ciencia ficción. Este caso es muy interesante y yo pienso que es una de las pruebas más reales que podemos tener sobre la existencia de estos seres. Pero quiero que me digas tú qué piensas. Si nos saltamos al año 1965, en un pueblo cuyo nombre casualmente significa mina de huesos. Allí vivía un sacerdote católico, Carlos Miguel Vaca, aficionado de la arqueología. Durante unas excavaciones con habitantes locales, descubrió una serie de restos óseos humanos, pero de un tamaño anormal. Entre ellos había restos femeninos con un tamaño 3 veces mayor al de la pelvis humana promedio. También aparecieron costillas, vértebras, fragmentos craneales, y todos eran enormes. La comunidad hablaba desde hace generaciones de huesos gigantes enterrados en esa zona, pero que nadie se los había tomado en serio, hasta que los restos aparecieron y con ellos un gran escándalo. El problema es que en ese momento no se siguieron protocolos arqueológicos. No hubo una datación profesional ni una supervisión oficial. Algunos huesos fueron vendidos como curiosidades a coleccionistas, otros fueron prestados a museos o simplemente enviados a otros países. Algunos fragmentos acabaron en Suiza, en el Mystery Park, donde se construyó una réplica de un esqueleto de 7 metros basada en los restos de Loja. Y aunque el esqueleto no era auténtico, la reconstrucción se basaba en las medidas reales. Y el mensaje era muy claro: alguna vez caminó por el Ecuador y medía más del doble que nosotros. Oficialmente, los restos se consideraron mal interpretados. Se ha sugerido que podrían ser de animales, de deformaciones humanas o incluso de errores de excavación. Pero hay un patrón que no desaparece. En Ecuador los desenterraron, en los códices mexicas los combatieron, en los templos prehispánicos los representan. Son demasiadas coincidencias como para ser casualidad, y es que puede que los gigantes sean una de las verdades más antiguas y al mismo tiempo una de las más negadas. Están en todos los códices, en la Biblia, en las crónicas de exploradores, en las ruinas que nadie puede explicar, en tumbas que están selladas y en otros testimonios que fueron enterrados con sus autores. Una figura descomunal en la cima de una montaña, un esqueleto olvidado en una cueva del Ecuador, un guerrero azteca que lanzaba piedras del tamaño de un hombre, un muro que no debería de existir en Texas. Y relatos tan parecidos en culturas que nunca se cruzaron, que uno empieza a preguntarse si todos estaban describiendo lo mismo. Tal vez esto se trata de una raza anterior, una presencia, un eco de algo que no hemos podido callar del todo. Tal vez los gigantes nunca se fueron, tal vez se ocultaron, o tal vez alguien ha trabajado muy duro para mantenernos alejados de buscarlos. Y ahí es cuando uno empieza a entender que esto no es un mito. Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito para llegar a más personas. Como siempre, mis redes sociales te las voy a dejar por aquí por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que la opción de los miembros del canal ya está activa y la puedes encontrar en un botoncito aquí si quieres apoyar este bonito proyecto. También la nueva temporada ya está disponible en Spotify para que me vayas a seguir también por allá. Hay que hacernos muchas preguntas sobre este tema. La verdad me gustó muchísimo traerlo el día de hoy. Espero que también lo hayan disfrutado junto conmigo. Pero ahora sí, nos vemos en el próximo video.